Cordial saludo para todos los televidentes de En Derecho por el canal Cosmovisión. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado especialista en Derecho Laboral, en pensiones, en Seguridad Social y en Laboral Administrativo. Siempre lo señalamos, la idea es aprender con ustedes de los temas jurídicos de manera sencilla, con nuestros invitados, con casos de la cotidianidad. Ya saben que para consultarnos en nuestras oficinas nos deben llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y allí nuestra asistente Juliana Chavarría les va a decir qué documentos deben llevar, dónde estamos ubicados, qué día pueden asistir, porque es muy importante, antes de ir a la cita, es muy importante llamar, no vaya directamente a la oficina sin cita, porque lo más probable es que no lo podamos atender, y digamos que lo pudiéramos atender, sin documentos no hacemos absolutamente nada. Es como ir donde el médico, y el médico le dice a usted, hágase estos exámenes de laboratorio, y usted no lleva los exámenes de laboratorio, entonces el médico no va a poder establecer si usted es hipertenso, si es diabético, no lo va a poder hacer porque no tiene los documentos. Entonces, importante esa situación. Ya saben que todas las consultas las pueden realizar a través de la información que aparece en pantalla. Si se perdió el programa, tenemos un portal que se llama granciudad.net, y hay una sección allí que se llama En Derecho, y allí están todos los programas que hemos emitido por el canal Cosmovisión en este horario de las 6:30 de la tarde. También se repite los fines de semana. Dicho esto, nos han preguntado mucho, Juan Carlos, siga contándonos sobre cómo hacemos cuando tenemos deudas, cómo es el proceso de insolvencia económica, qué pasa cuando soy pensionado y me embargaron la pensión, qué pasa con ese tema de las libranzas, todos esos chicharrones económicos, ¿cómo los podemos resolver? Tenemos un invitado que ya ustedes conocen, se trata del doctor Sebastián Zuluaga Rojo. Sebastián Zuluaga Rojo es de Insolventes Colombia, maneja muy bien este tema de cómo salir de las deudas y bueno, bienvenido nuevamente por estos lados, doctor Sebastián. Juan, cordial saludo, gracias por la invitación y al canal. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos con una deuda? La gente no sabe qué hacer, no sabe a dónde acudir y se queda con las manos cruzadas. Existe un mecanismo judicial que existe desde hace muchos años, insolvencia, no se les olvide esta palabra, insolvencia económica. Bueno, quienes necesiten información sobre el doctor Sebastián Zuluaga Rojo, durante todo el programa van a ver ustedes la información de Sebastián Zuluaga Rojo, Insolventes Colombia, el teléfono del celular, la línea de WhatsApp. Ellos están ubicados también en el edificio del café, importantísimo, lo deben llamar primero para que él les haga como una especie de bosquejo, de un croquis de lo que usted necesita para saber si es candidato o no para un proceso de insolvencia. Aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando son deudas muy pequeñitas es mejor que usted busque la conciliación con el acreedor. La insolvencia es como cuando usted tiene unas deudas que dice ya estoy ahogado, ya no puedo más, para que valga la pena, porque usted no puede estar haciendo procesos de insolvencia económica permanentemente. Eso tiene unos plazos. ¿Qué plazos son esos, doctor Sebastián? Exactamente, no. La insolvencia significa cesación de pagos, pero no es para todo el mundo. Es que debo 500.000 pesos, debo 1 millón de pesos, debo 2 millones de pesos. Pues realmente, en manera subjetiva para cada persona, una deuda es superior o inferior, pero es un proceso donde tenemos que ir a un centro de conciliación, que no es barato, que es un requisito que puso la norma. El Senado de la República, cuando reguló el trámite de insolvencia, dijo, el usuario quiere blindarse jurídicamente aquí, no vamos a pasar por encima de este muro y vamos a retener embargos, descuentos de libranza. Paguen ese centro de conciliación, que ese centro de conciliación tiene que ser donde vos vivas. Que hoy tenemos cobertura ¿dónde? Río Negro, Marinilla, en todo el oriente, Itagüí, Envigado, Bello, Medellín, Pereira, Bogotá, donde hemos estado con Insolventes Colombia, porque esto es un mecanismo que no distingue clase social, estrato, profesión. ¿Quién no puede quedar mal en una situación de insolvencia? Invertí en moneda virtual, invertí en Forex, invertí con un amigo y el amigo se quebró. Esto afecta a cualquier persona y no significa que es solamente al empleado, solamente al pensionado, no, a cualquier persona que tenga un emprendimiento, cualquier tipo de persona. Usted ha mencionado el tema del préstamo por libranza. Yo entiendo por préstamo por libranza, por ejemplo, lo que le prestan a los pensionados y de la pensión les sacan una cuota del relacionado con el préstamo, o también puede llamarse por libranza los préstamos que le hacen a los empleados en las empresas. Explíqueme un poquito qué es la libranza y por qué este proceso de insolvencia también podría ayudarlos a ellos. Bueno, el préstamo de libranza es un préstamo
que vos autorizás a la entidad financiera a que tu pagador, o sea, tu empleador le pague descontando de tu salario. Ejemplo, vos tenés un empleo en la Fiscalía General de la Nación, sí, y la Fiscalía te paga a vos el 5, pero el 3 ya le está pagando la libranza, porque vos autorizaste a ese empleador a que le pague y te descuente de nómina, porque los descuentos todos tienen que ser autorizados por el deudor. Digamos lo que el préstamo es bueno, es que cualquier tipo de préstamo y cualquier préstamo en el mundo hace parte de una sociedad de consumo y uno necesita de los bancos, pero las personas prestan 50, 60 millones en el momento y no saben qué va a pasar a futuro, porque estos préstamos de libranza, por ejemplo, para pensionados, los estipulan a 11 años, a 10 años, entonces vos prestas 30, 40 millones de pesos y pagas el doble o el triple. Es el sistema financiero en el que estamos. No, estos programas no se tratan de venir a crear cizaña frente al sistema financiero, no, es buscar educación financiera para el que pueda solucionar y el que no, con un proceso de insolvencia. Entonces, pero ¿cuál sería el escenario del que por libranza de muy buena voluntad, muy buena fe, permitió que su empleador le pagara a la entidad crediticia sobre el préstamo que le hizo? ¿Cuál sería el escenario donde ese panorama cambia? Pepito Exacto. Pérez Sí. paga en libranza y adicional tiene una serie de créditos adicionales con familiares, con amigos, y no le da para pagar de otra manera porque el empleador obligatoriamente le descuenta, no te llama y te dice, Sebastián, Juan Carlos, mañana le pago a tal entidad financiera, sino que lo hace. Ajá. Que la persona no tiene cómo solventar sus gastos mensuales porque esos préstamos se alargan mucho en el tiempo. Le sacan la platica por derecha. Y cuando usted va en el año cuarto, llaman y dicen, venga, vamos a hacer un retanqueo. Y vuelve a empezar de cero la persona. Entonces, si estás con una libranza que te está impidiendo comer, te está impidiendo tener una vida muy normal como la debes llevar, mire estos procedimientos de insolvencia, que uno de los efectos de la aceptación de la insolvencia es suspensión de embargos, suspensión de libranzas, suspensión de descuentos de nómina, suspensión de cobros. Entonces, con este proceso de insolvencia vamos a mirar esa libranza desde otro punto de vista y podemos lograr pagarla a 5 o 10 años. O si realmente, no solo el de la libranza, sino cualquier persona que tenga una deuda, hay una palabra en el derecho que es muy técnica que se llama el descargue de las obligaciones. Y el descargue de las obligaciones, ¿qué significa, Juan Carlos? Es que yo voy a dejar de pagar con lo poco que tengo. Entonces les voy a poner un escenario. Tenemos este celular iPhone que puede valer 3, 4 millones de pesos. Y tenemos un pasivo de 200 millones de pesos, de 100, de 50. Aunque suene ilógico, si este es mi único activo, con este activo le voy a pagar a todo el mundo. Este activo será repartido en todos los procesos, en todos los acreedores. Con lo poco pago lo mucho, más o menos. Eso es lo que se llama la famosa quiebra. Cuando una empresa se queda en quiebra, que quedaron equipos, quedaron sillas, computadores. De una persona, tenemos una bicicleta, tenemos un carro que vale 20 y debemos 200. Con esto le podemos pagar a todo el mundo, pero no es tan así. Tienen que consultar un abogado experto, primero pasar por ese proceso de recuperación, que es donde vamos a mirar si podemos pagar a 5 o 10 años. Si ese proceso fracasa, porque los bancos también exigen unas garantías para que ese proceso se dé, vamos a pasar a la liquidación y vamos a descargar nuestro patrimonio y nunca en la vida nos van a poder volver a molestar. Doctor Sebastián, lamentablemente no, debemos ir a una corta pausa. Ya saben, mire, todos los teléfonos que han aparecido en pantalla durante el programa de Insolventes Colombia, para que lo llamen, para que le escriban. Si no le contestó en un momentico, tenga la pausa, porque mucha gente está con problemas económicos llamando al doctor Sebastián Zuluaga. Tiene un equipo, pues, obviamente, de trabajo. Lo llaman para que le pregunten sobre estos temas. Vamos a ir a la pausa acá por el canal Cosmovisión y ya regresamos. Más tips de cómo salir de las deudas. Ya regresamos. Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes.
Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Continuamos en Derecho. Ya saben que cualquier información la pueden buscar aquí en los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahora, usted es abogado, usted tiene su equipo de abogados, quiere anunciar sus servicios, quiere hablar sobre el tema que está manejando en el ámbito local o nacional, quiere venir en Derecho, nos llama y pauta con nosotros y con el mayor de los gustos lo atenderemos. Estábamos hablando en la primera etapa del programa con el doctor Sebastián Zuluaga Rojo sobre las formas de utilizar el proceso de insolvencia económica, bien sea que a usted le estén descontando por libranza, bien sea que usted sea un pensionado a quien también le estén descontando. Hay unas formas de llegar a algunos acuerdos económicos bien interesantes. ¿Qué pasa, doctor Sebastián, cuando ya la persona está en un proceso de embargo, cuando ya hay un proceso ejecutivo? Porque muchos dirán, no, pues ya yo hubiera conocido Insolventes Colombia antes, pero ya me van a embargar la casa, ya la van a rematar, ya estoy en un lío muy grande. ¿Qué pasa ahí en esos casos y la liquidación y todo eso? Bueno, vamos a, primero, lo que pasa más, embargo de salarios. Yo soy empleado y me embargaron el salario. Uno cree que con el dinero del embargo va a pagar inmediatamente la deuda. ¿Qué pasa? Cuando somos embargados nos van a cobrar intereses, demora, que es lo que llaman la tasa de usura, costas procesales, honorarios de abogados, gastos procesales. Entonces, si a mí me embargan por una deuda de 20 millones, no creamos que porque me descontaron en un año 15 o 10, ese dinero se fue para el valor del capital. Esa deuda de 20 millones se puede convertir facilito con los intereses en una deuda de 50, de 60 millones de pesos. Si vamos a la insolvencia, vamos a volver a hablar sobre capitales. Nuevamente, vamos a mirar, y esos títulos que tengamos en juzgados del embargo pueden ser parte de la solución, no se van a ir a abonar a intereses, a costas, a honorarios. Entonces, la insolvencia nos mira frente a capitales. Bancolombia se le deben 50 en capital y 200 en intereses, vamos a mirarlo frente a capitales. Lo mismo con cualquier otro banco. Y cuando me embargan mi propiedad, lo que pasa con un embargo de una propiedad es que te hacen una diligencia de remate, es decir, que cualquier persona puede comprar esa propiedad. Es tan así que eso es publicado en El Colombiano los días fines de semana, los domingos, donde dice, se remata casa ubicada en tal barrio, se remata casa en insolvencia, no va a haber remate de la propiedad, y pese a que vos vas a solucionar, va a haber algo que se llama adjudicación. Ejemplo, tu casa vale 2.000 millones y debes 300 millones, van a adjudicar el 30% de tu casa a los acreedores, o sea, que no perdiste el 100% de tu propiedad, sino el 30%, y eso que significa que vas a ser comunero con los demás acreedores. Pero entonces, doctor Sebastián, la persona que está en ese escenario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, en este momento, si lo va a llamar a usted, ¿cuál es el escenario donde usted le puede, o sea, en qué etapa del proceso, hasta qué etapa usted puede intervenir, mejor dicho? Yo puedo intervenir 1 o 2 semanas antes de una fecha de remate. Vos llevas en un juzgado 20 años y te rematan el 15 de noviembre, si aparece empezando noviembre, finalizando octubre, cuando usted considere pertinente, yo puedo aparecer para ayudarle a salvar eso, pero hay que revisar requisitos legales. Soy persona natural no comerciante, no estoy afiliado en Cámara de Comercio, no tengo una empresa donde yo estoy obligado a llevar contabilidad y tengo más del 50 acciones, porque la insolvencia se lleva para comerciante, para no comerciante, que es la más común y la más sencilla y rápida en tiempo para poder salvar los bienes, o para persona jurídica. Entonces, si vos tenés empresa y sos empresario, tenés acciones en empresas, tenés que acudir antes, mucho más rápido, porque ya la insolvencia tuya no la va a mirar un centro de conciliación, sino que la supersociedad, y si se va a demorar en revisarla.
Entonces yo lo único que les digo, tienen una alerta de un embargo, tienen una alerta de un descuento de nómina, vamos a mirar rápido esa insolvencia y vamos a lograr reestructurar esas deudas y pagar a 5 años. La norma nos permite pagar a 5 años. O si realmente tuvimos unos negocios muy malos y queremos volver a empezar de cero, vamos a ir a ese proceso que se llama liquidación patrimonial, donde vamos a pagar con lo poco que tengamos. Doctor Sebastián, ¿se puede frenar el proceso ejecutivo, se puede frenar el embargo? Porque muchos dicen, no, es que ya eso está en el juzgado tal, ya ahí no se puede hacer nada, porque además hubo una época en la que los jueces como que no entendían muy bien el tema de la insolvencia, entonces no asumían muy bien eso de parar el proceso, como que no había una comunicación. ¿Ya eso se ha superado o no? Solo con la admisión del proceso de insolvencia se suspende todo proceso judicial en curso, toda diligencia de remate, de secuestro. Entonces, la insolvencia es un proceso universal. Yo siempre hago esto es una bolita, ahí vamos a meter a todos los acreedores en esa bolita, no los vamos a sacar de ahí porque existe esa obligación de que en esta bolita donde tenemos que meter a todos los acreedores, vamos a solucionar, pero vamos a salvar los bienes, los vamos a tener aquí guardados, vamos a salvar esos bienes y vamos a buscar recuperarnos o liquidarnos, vamos a tener tiempo. ¿Qué necesitan las personas en problemas de deudas? Tiempo para vender, tiempo para negociar, tiempo para dar una propuesta de pago, y los bancos exigen unas políticas de recuperación de cartera, pero en las insolvencias nos dicen, venga, págueme a 5 años y reconózcame una tasa de interés del 0.5, que es una tasa demasiado beneficiosa, que se la dan a quien esté muy bien calificado, y vos en mora, embargado, y te van a dar una tasa del 0.5 para pagar, te la van a dar. ¿Con qué? Con el proceso de insolvencia para la persona natural no comercial. Doctor Sebastián, ¿qué pasa con el pensionado? Es que el pensionado, como dicen por acá coloquialmente, el pensionado para el sector financiero es un burro amarrado porque, pues hablando metafóricamente, porque esa plata va por derecha con el pensionado. Con el pensionado puede entrar en un proceso de insolvencia económica, se puede, viable, es más complicado, se sugiere, no se sugiere. Con el pensionado es lo mismo, Juan. Suspenden las libranzas, los embargos y los descuentos. Entonces ofician a Colpensiones, a Protección, a Porvenir, y le dicen, señor Protección, señor Colpensiones, me hace el favor y le entrega el dinero total de la mesada al señor Jairo Tales, Jairo Hoyos, ejemplo, sí. Y vamos a pagarle ese, porque él va a volver a reestructurar sus deudas. Entonces, si le pagamos al que tiene la libranza, estamos perdiendo uno de los principios de los procesos de insolvencia, que es que todos los acreedores tienen que tener un tratamiento igualitario. Entonces no podemos beneficiar ni al uno ni al otro. Y adicional, porque cuando uno va a una insolvencia, uno tiene que justificar en qué se gasta el dinero. Es que yo pago de arriendo 1 millón, yo pago alimentación, eso. Entonces eso se llaman gastos de manutención y se pagan con preferencia. Entonces esos gastos, así exista la libranza, a vos te va a llegar el 100% de tu pensión. Perfecto. Vamos a llegar completamente tu pensión. Bueno, estamos hablando sobre procesos de insolvencia económica, qué pasa cuando el pensionado tiene deudas, qué pasa cuando hay préstamos por libranza, qué pasa cuando ya hay un embargo en camino, que van a rematar su vehículo o su casa, hay algo que se puede hacer. El doctor Sebastián Zuluaga, todo el programa ha aparecido la información de Insolventes Colombia, lo pueden llamar, le pueden escribir. Primero obviamente llámenlo porque él les va a pedir unos requisitos y revisar si justifica o no adelantar el proceso para no ir pronto a una consulta. No es que llevo 500.000 pesos en un almacén, pues, ¿para qué te vas a desgastar en eso si pues, no tiene ningún sentido? Y lo otro es que si usted se ha perdido el programa, ya estamos en el horario de 6:30 por Cosmovisión, puede entrar a granciudad.net y allí están todos los programas que hemos emitido para que nos consulten sobre distintas áreas del derecho. Vamos a una corta pausa y ya regresamos, acá, en Derecho. Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes.
Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Ya saben, señoras y señores, que para consultarnos lo más importante es llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, primero pedir la cita. No se vaya directamente hasta la oficina porque no lo pueden atender. Hoy estamos hablando con Insolventes Colombia, formas de salir de las deudas. El programa lo pueden ver en granciudad.net, si se lo perdieron. O nos buscan como Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad, en todas las redes sociales estamos allí para que vean los contenidos nuestros de En Derecho, que se emite por el canal Cosmovisión, 6:30 de la tarde, y se repite también los fines de semana. Siempre dispuestos a hablar de los temas del derecho. Doctor Sebastián Zuluaga Rojo, entonces usted nos ha dicho durante el programa que para entrar en un proceso de insolvencia económica le debo deber a más de 2 personas o 2 entidades, a más de 2. Más de 90 días. Que es un proceso relativamente corto, no son demandas de 2 y 3 años como estamos acostumbrados en Colombia, que se pueden parar los embargos y los procesos judiciales en contra, que si usted tiene un préstamo por libranza, no todo está perdido, hay otros caminos a seguir. Mejor dicho, cuando ya la persona está en un proceso de insolvencia económica, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Es una audiencia de conciliación? ¿Llaman los acreedores? ¿Eso tiene mucho recoveco, mucho enredo? ¿O cómo es la cosa? Bueno, Juan, cuando vamos a una insolvencia, lo primero es ir al centro de conciliación, que debemos sufragar unos gastos del centro de conciliación y luego nos admiten el proceso. Vamos al proceso inicial, que es el proceso recuperatorio, donde tenemos 60 días, donde vamos a tratar de solucionar y pagar. Solucionar y pagar no significa aguantar hambre, Juan, y en eso soy muy enfático. Pagar si tenemos con qué pagar. Si realmente no nos da para pagar, ese primer proceso, que es el inicio de la insolvencia, que llama negociación de deudas o negociación de pasivos, va a fracasar, y al fracasar vamos a pasar a un juez civil municipal. Entonces, primer término, si queremos llegar a acuerdos de pago son 60 días y eso trae la norma, es un proceso rápido porque un juzgado se puede demorar 2, 3, 4 años en esto. Si fracasa ese proceso de negociación, pasamos a una liquidación. Y la liquidación depende del juzgado que te toque. Hay juzgados más rápidos y hay juzgados más lentos, pero no están demorando más de un año. Y en ese proceso de liquidación van a evaluar los bienes que tengamos, llámese televisor, aunque es un bien que para la persona puede ser inembargable porque hace parte de su diario vivir, pero un computador, un celular, una bicicleta, un activo en un fondo, en una cooperativa como aportes sociales, cualquier tipo de recurso disponible que tenga el deudor para el pago, van a evaluarlo y con eso le vamos a pagar a los acreedores. Doctor Sebastián, muchos se preguntarán, bueno, pero entonces ya en los próximos días, del 15 de diciembre a mediados de enero, la rama judicial pues tiene un cese de actividades, salvo para algunas cosas urgentes como el tema de tutelas y tema penal. En el tema de insolvencia económica, ¿se puede hacer un proceso de insolvencia en diciembre, en enero, en Semana Santa, en cualquier época del año? ¿O hay algunas restricciones para adelantar un proceso de insolvencia por temas de tiempos y épocas del año? Los procesos de insolvencia son justicia privada y se adelantan ante centros de conciliación. Hay centros de conciliación en Colombia que por temas navideños, por temas de todas estas celebraciones, pues se suspenden actividades. Hay otros que no. ¿Por qué? Porque es que el deudor no puede suspender nada, porque el deudor todo día que deje de pagar le está sumando intereses. Entonces el deudor necesita solución, el deudor necesita salir rápido. Entonces hay centros de conciliación que sí trabajan de largo. Que trabajan de largo, lo vivimos el año pasado, donde yo les decía a los clientes, bueno, yo también voy a sacar unas semanitas de vacaciones, no doctor, hoy necesito rápido, me pasa esto. Entonces ya uno va dando prioridades y uno va mirando, pero
digámoslo, en diciembre no va a parar. Entonces usted, cuando eso pasa, usted dice, yo no me voy ya para Dubái, me voy a quedar en Colombia. Bueno, de pronto nos vamos para un lugar más cerquita, pero si estás muy enredado judicialmente, embargado, tenés problemas financieros, yo lo digo, no espere a que sea el 31 de diciembre, a que sea el 24 de diciembre, a que sea el 1 de enero, porque necesitamos solucionar rápido. Esto no es pañitos de agua tibia, ay no, mañana soluciono, mañana no, vamos a buscar soluciones. Otra cosa. Doctor Sebastián, a mí me preocupa una cosa, y es lo siguiente, y lo decimos en todas las áreas del derecho: cuando usted tenga una urgencia en materia jurídica, no espere, ay, que cambie la norma, ay, que salga esto, no, lo hago después, porque el derecho es dinámico y van cambiando las normas. Entonces puede que hoy se permita el proceso de insolvencia económica y puede que en un tiempo cambien la norma y quienes la aprovecharon y quienes no, pues ya quedan en el peor de los escenarios. Entonces no deje para después lo que pueda hacer hoy. Es un dicho muy de siempre, pero que aplica sobre todo en estos casos, porque puede que el día de mañana le digan, no, sí podrá hacer el proceso de insolvencia económica, cambia la regulación, entonces ya no podrá ser con quienes deban en deudas de 90 días, sino que de 6 meses, o no podrá ser con 2 acreedores, sino con 5, bueno, no sé, puede volverse una cosa más rigurosa. Obviamente la normatividad va presentando cambios, y más ahora que estamos en una nueva legislatura, estamos con un nuevo Senado que va a proponer proyectos de ley, y pues, lo que debe darse hoy es que antes se tiene que blindar más ese proceso de insolvencia, porque esto existe en Estados Unidos, en Francia, en todos los países. En Estados Unidos hay tribunales de quiebra. En Colombia las supersociedades hacen un trabajo excelente, los jueces civiles también lo están empezando a hacer, y los centros de conciliación. Entonces, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Doctor Sebastián, hay que hacerlo. Sí, doctor, Insolventes Colombia, ahí están, pues, la información ha estado durante todo el programa para que lo llamen. Usted me había dicho que les gustaría también incursionar un poco, no solamente en el proceso de insolvencia para persona natural no comerciante, sino tal vez en el tema de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo estamos como en esa exploración de ese tipo de situaciones? Porque también hay mucho microempresario que está también en una situación de insolvencia muy tesa. Bueno, Juan, hoy tener empresa en Colombia es una actividad de un riesgo muy alto. Sí, claro. Porque los impuestos, los trabajadores, saber aprender a desempeñar ese objeto social no es fácil. Entonces, si tenés una empresa con una situación de iliquidez, tenés muchos proyectos pero no tenés cómo pagar, no tenés ese flujo de caja, la empresa está mal, existe un proceso que se llama reorganización empresarial, donde le van a decir al empresario, ¿usted cree en su empresa? Bueno, vamos a buscar que esa empresa pague a la DIAN, le pague a la OGPP, le pague al municipio, le pague a parafiscales, haga todos esos pagos que no la dejan crecer, y vamos a buscar acuerdos de pago a 5 o 10 años. O si realmente esa empresa no le dio porque vino, ejemplo como pasó hace muchos años en el Hueco, que los confesionistas nacionales compitiendo con confesionistas extranjeros que se venían en un barco con 200 personas trabajando y haciendo blue jeans que los vendían aquí a 5.000 y el confesionista tallaban al nacional, lo vendía a 20.000. Entonces el mercado es muy agresivo. Si no te dio con ese mercado, liquida esa empresa, que eso se llama liquidación judicial de la empresa. Entonces esto aplica para cualquier tipo de deuda, deudas en el tránsito, deudas laborales, cualquier tipo de deuda que usted tenga, bien sea empresa, bien sea persona natural, proceso de insolvencia. El área, una entidad pública me puso una multa ambiental, también aplica para cualquier tipo de deuda, Juan. Bueno, señoras y señores, hemos hablado sobre distintos aspectos relacionados con la insolvencia económica, cómo salir de las deudas, cuando hay procesos de embargo, procesos ejecutivos, cuando le debo a muchas personas o a muchas empresas, pero los recursos son pocos, se puede hacer algo, cuando hay esos créditos de libranza, hay algo que hacer. Gracias, doctor Sebastián Zuluaga Rojo, muy amable. Gracias a ustedes, al canal, a la producción. Y espero que esta información sea de recibo. Claro que sí. Es muy importante para el deudor. Estuvo con ustedes en Derecho Juan Carlos Hurtado Ochoa. Gracias por estar siempre con nosotros. 6:30 de la tarde, o búsquenos también en granciudad.net. Un abrazo para todos. Chao. Muchas gracias.